Muchas gracias por seguirnos. En esta tercera temporada del podcast del Faro Educativo, Hablemos de Política y Educación, queremos reflexionar sobre los nuevos retos que impuso la pandemia por COVID-19 en el sector educativo. En el episodio de hoy, la maestra Anel Montero, jefa de sector en nivel primaria, dialoga con Arcelia Martínez Bordón, coordinadora del Faro, y con María Emilia Costa y César González, estudiantes de la licenciatura en Pedagogía de la Ibero. La maestra Anel nos cuenta sobre las responsabilidades de los distintos agentes educativos en la recuperación de aprendizajes, elaboración de diagnósticos y estrategias remediales. Ella nos cuenta sobre cómo ha enfrentado los retos que tiene la escuela a partir de la pandemia. Acompáñenos en esta tercera temporada del podcast del Faro Educativo de la Ibero. Hola, muy buen día. Estamos con la maestra Anel Guadalupe Montero Díaz. Ella es jefa de sector del nivel primaria federalizada en el estado de Veracruz, es profesora y ahora tiene esta función. Estamos en esta tercera temporada del podcast del Faro Educativo, Hablemos de Política y Educación. Y esta temporada la queremos dedicar a hablar sobre los saldos y retos de la pandemia en materia educativa, qué le toca a la escuela, qué le toca a la autoridad educativa, qué le toca a los docentes en particular, qué le toca a las familias, qué le toca a los investigadoras educativos, qué le toca a la sociedad civil organizada, ¿no? De pronto toda la expectativa está puesta en lo que hace o no la autoridad, o del otro lado, en lo que hacen o no los profesores. Entonces, la tarea de educar, la tarea de recuperar aprendizajes, la tarea de exigir un derecho a una educación de calidad, es una tarea de todos, ¿no? Entonces, en este sentido, pues, le damos hoy la bienvenida a la maestra Anel Montero, quien nos va a ayudar con su conversación a entender un poquito más los retos que enfrentan, en particular la escuela, los docentes y también las familias, ¿no? Para acompañarme en esta entrevista están Daniela Isa y César González, que son estudiantes de la licenciatura en Pedagogía de la Universidad Iberoamericana y con quienes vamos a realizar esta entrevista conjuntamente. Entonces, pues bienvenida, maestra Anel. Te dejo en manos primero de César, luego de Dani, y yo intervendré también. Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, querida maestra Arce. Una disculpa por los problemas técnicos y de logística, pero siempre es un placer y un honor compartir contigo y con tus estudiantes. Buen día a todos, chicos. Adelante, César. Ok, muchas gracias. Buen día. ¿Y qué tal? Bueno, querida maestra Anel, primero que nada, gracias por acompañarnos en el podcast del Faro. Y sí, como primera pregunta, nos gustaría que nos compartiera un poco sobre cuál es el balance que usted tiene o conoce sobre los saldos que dejó la pandemia en materia educativa. Pues antes que nada, hola César, te agradezco mucho tu pregunta, porque mira, sí, ya es de todos conocido que pues ya desde antes de la pandemia ya se hablaba de una debacle educativa, ¿no? Los saldos al día de hoy, después de la contingencia sanitaria, pues literalmente son incalculables, porque sí sabemos, a todos nos queda claro que hay un impacto, pero no tenemos datos certeros por parte de la autoridad educativa que nos indiquen qué tanto. Y es que pareciera que el refrán que dice que no lo estás haciendo mal, si nadie sabe lo que estás haciendo, entonces no lo estás haciendo mal, porque pues no sabemos qué tanto estamos pues en crisis, porque parece ser que la estrategia con la que este gobierno la enfrenta pues es muy discrecional. Pero fíjate que sí es muy loable resaltar esfuerzos precisamente como los realizados en la Universidad Iberoamericana, de la mano del proyecto, por ejemplo, que salió ayer el artículo en la revista, en el blog de Nexos,
¿Qué aprendimos en la escuela durante la pandemia? Fíjate que sí es un referente para nosotros. Nosotros incluso en el sector 23 colaboramos en la medida de lo posible, por supuesto, con este trabajo muy serio, que eso es lo que falta ahorita, fíjate, mucha seriedad. Este esfuerzo es un gran apoyo para quienes necesitamos contar con información seria sobre lo que está ocurriendo en nuestros estados, porque no tenemos con qué comparar nuestros datos. Y la Secretaría de Educación y Mejor Edu, pues como que no vemos mucha iniciativa por parte de dar cifras serias y verídicas, ¿no? Para estimar el tamaño de la pérdida de aprendizajes. Y bueno, esto es importante porque uno de los saldos tangenciales de la pandemia es la infodemia, que a veces es promovida por la misma Secretaría de Educación. Y eso es importante decirlo, porque vivimos en la era de las filtraciones institucionales. Es una cosa inédita. O sea, la misma Secretaría promueve la incertidumbre en lugar de dar certeza, como lo debe de hacer la institución responsable de promover la educación para todos en este país, ¿no? Y es que, fíjate, te cuento, aquí en Veracruz, a nivel local, una de las prioridades que tenemos las autoridades educativas es revisar las fuentes de consulta y de trabajo de las escuelas, porque como resultado de la crisis sanitaria y de la falta de información veraz y oportuna por parte de la Secretaría de Educación, pues esta era de la posverdad ha impulsado referentes surgidos de YouTube o de Twitter o de Facebook que no necesariamente buscan apoyar a los docentes y a las escuelas frente al reto del COVID. Y luego resulta que estos referentes casi te manejan la agenda, ¿no? Y ya los tienes en tus consejos técnicos y dicen, pues como dice el youtuber fulanito, o como dice, pero no, seguimos en lo mismo porque no son referentes serios. Y ese es un saldo que nos dejó el COVID promovido por la misma autoridad educativa, ¿no? Sí, muchísimas gracias, maestra Nel. Y a propósito de este balance, ¿nos podrías comentar qué hicieron las y los docentes de tu sector, las y los directores, supervisores y tú misma para trabajar a distancia durante la pandemia? O sea, ¿qué estrategias implementaron para continuar a distancia? Pero sobre todo, ¿qué están haciendo ahora para recuperar los aprendizajes del currículo perdidos? Sí, mira, Dani, te contesto antes que nada que es en el sector educativo número 23 de nivel primaria, aquí en Jalapa, Veracruz, los docentes, directivos y supervisores estuvieron a la altura del reto, porque se entendió que la prioridad era dejar trabajar a las escuelas, al mismo tiempo que pues sí les dimos el seguimiento y el acompañamiento a los colectivos escolares. Curiosamente, a pesar de la Secretaría de Educación, porque esto que te estoy diciendo que estamos haciendo va en contraposición a las indicaciones y a las directrices oficiales que nos pedían implementar estrategias que ellos elaboraron desde el escritorio, ¿no? Y bueno, mira, sí que considero que es importante aclarar que cuando se dice es que se hizo desde el escritorio, pues eso no es malo. O sea, desde el escritorio también se pueden proponer estrategias didácticas y de gestión escolar para apoyar a los colectivos docentes siempre y cuando tengas los referentes empíricos adecuados y la colaboración de profesionales comprometidos con la educación antes que comprometidos con la agenda político-sindical del gobierno de turno, el que sea, porque Veracruz es uno de los estados más politizados. Entonces, fíjate que el verdadero reto fue dejar trabajar a las escuelas, a pesar de la Secretaría de... Ahora sí que nosotros trabajamos con la Secretaría de Educación y a pesar de la Secretaría de Educación, porque al mismo tiempo se buscó que nuestra estructura operativa de la Secretaría justificara su razón de ser. Es decir, hay una estructura, se habla del elefante anquilosado, como el sistema que pues para que trabajes un rollo, pero sí, si cada quien en la estructura hace lo que tiene que hacer, y te estoy hablando de nomás su trabajo, no pedimos actos heroicos ni pues a lo mejor mártires, no, lo único que tenemos que hacer es la parte que nos toca y para la que estamos devengando pues nuestro salario, porque estoy convencida de que
En medio de cualquier crisis educativa, cada figura de la estructura debe de hacer lo que le toca. ¿Y cuál es la figura de la estructura? Mira, empezamos con los maestros, de ahí sigue el director, de ahí sigue el supervisor y de ahí sigue el jefe de sector. Entonces, cuando al contrario no haces tu trabajo y cuando al contrario hay simulación y complicidad a favor de manipular datos y cifras para utilizarlas como parte de una agenda político-sindical promovida desde las secretarías, ahí sí la cosa se complica mucho. Fíjate que yo estoy convencida que la reforma del 2013 nos ayudó mucho, porque abrió el espacio para que esta estructura fuera ocupada por figuras que, si bien es cierto que un examen no te da la legitimidad de decir, bueno, ya pasó el examen y es un excelente maestro, eso no existe. El examen sí era un referente para que, por lo menos en estos puestos clave, hubiera autoridades que entendieran lo que están haciendo y que supieran para lo que están ahí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Dani, pues fíjate que lo que hicimos fue trabajar nosotros y dejar trabajar a las escuelas y como que tratar de ponderar cada iniciativa que venía de la Secretaría, porque no todas las iniciativas eran válidas ni pertinentes, ¿no? Muchas gracias, aquí. La verdad es que es un placer escucharte, maestra. Siempre tienes pues esta información, obviamente por el puesto que ocupas, pero además porque eres docente, has sido docente frente a grupo y ya tienes en funciones pues más de supervisión y ahora como jefa de sector otro rato, ¿no? Entonces tienes esta mirada de bosque que nos permite entender un poquito más todos los problemas, retos, ¿no? Que enfrentan los distintos niveles, ¿no? A nivel del aula, a nivel directivo, a nivel de zona. Y también hacías una notación muy importante respecto a que de pronto se critica bueno, los docentes son quienes conocen la escuela y desde la autoridad no debían estar, o desde el escritorio decía, ¿no? No se debiera estar dictando lo que se debe hacer, pero señalabas algo muy importante, claro, o sea, alguien que tiene la visión de bosque puede dictar desde arriba cosas siempre y cuando como condición necesaria tenga un fundamento empírico, ¿no? A partir de la experiencia y lo que están trabajando, o sea, consulta con sus profesores, ¿no? O con el cuerpo docente. Esa parte me parece importante porque es como darle un lugar a la política educativa. Desde arriba, claro que se pueden hacer cosas. Es como conectar lo que se puede hacer a nivel de política pública, a nivel federal, lo que se puede hacer a nivel estatal y lo que se puede hacer, por supuesto, en las jefaturas de sector, en las supervisiones, en la dirección, en la escuela y con los profes, ¿no? O sea, son como distintos momentos y niveles. Y en ese sentido, bueno, pues nos gustaría mucho que nos contaras un poquito más sobre estas responsabilidades de cada quien e incluso a abonar un poco frente a lo que viene, ¿no? Dices, nosotros estamos dejando trabajar a los profesores, tratando justo de no poner trabas, ¿no? Que las cosas fluyan, que la información, que ellos puedan tomar decisiones, incluso en materia, no sé, de recuperación de aprendizaje, de elaboración de diagnósticos, de estrategias, ¿no? Remediales. Cuéntanos un poquito, maestra, cómo está trabajando tu zona, ¿no? Para en este justo momento de recuperar aprendizajes. Se vienen varias cosas y perdón que sea tan extensa la pregunta, pero nos importa mucho tu opinión, ¿no? Ahorita hay demasiadas cosas enfrente. Está la recuperación de aprendizajes, ¿no? La recuperación primero de estudiantes, ¿no? La recuperación de aprendizajes. Luego también está en puerta un nuevo plan de estudios, ¿no? Ahorita tenemos solo el marco curricular, pero entonces los profes están cargados de muchas cosas. Cuéntanos un poquito cómo lo vives, qué piensan tus docentes, tus directores, qué piensas un poquito de todos estos retos que tiene por delante la escuela, ¿no? A partir de la pandemia. Sí, gracias, maestra. Antes que nada, bueno, ya para finalizar, maestra, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, porque pues tú sabes del aprecio y el respeto que tengo por ti y por tu trabajo, y me encanta que estén aquí, pues muchachos, gente nueva, pues con la cual poder compartir estas impresiones. Sí estamos dejando trabajar a las escuelas, pero de ninguna manera eso implica que es bueno, ahí tú sabes lo que haces. No,
porque hay dos visiones, la visión de la intervención pedagógica y la visión de la gestión escolar. La intervención pedagógica le corresponde al docente, es el trabajo que el docente hace en su aula. Y la gestión escolar es lo que corresponde a la figura supervisora. El puesto de jefe de sector es supervisor de supervisores, es decir, en una jefatura de sector tienes a tu cargo varias zonas escolares. Respecto a esto, la tarea que nos ocupa por función, en la reforma del 2013 hubo un documento que se llamaba Perfiles, Parámetros e Indicadores, que es bien importante para cualquier persona que esté involucrada en el sistema educativo nacional, porque te dice cuál es la tarea, tus límites y tu radio de acción desde tu función, qué tiene que hacer un maestro, un director, un supervisor escolar y un jefe de sector. Debo decir que no estoy tan segura del discurso oficial de, bueno, es que estamos seguros de que tenemos que trabajar diferente. Pues no necesariamente. Tenemos que trabajar, tenemos que desempeñar la función. Ese hilo lo jalo desde el planteamiento que me hizo Daniela, porque insisto, tenemos que desempeñar la función que realizamos dentro de la estructura para empezar. Sí hemos notado desde la jefatura de sector un énfasis en la innovación que no necesariamente tiene que ver con la mejora de los aprendizajes y también con las denominadas formas diferentes de trabajo, que tiene que ver más con las agendas políticos, sindicales e ideológicas que con la conciencia de cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Voy a poner un ejemplo para explicarme. En el contexto de las políticas públicas que bajan de la Secretaría en cascada para enfrentar la crisis derivada de la pandemia, la Secretaría ha implementado una serie de ofertas, cursos, talleres y diplomados para docentes, directivos y supervisores, y desgraciadamente esa oferta de actualización docente, entre comillas, se articula con el puntaje de las evaluaciones a cargo de la UCICAM, tanto para los concursos de ingreso como para los concursos de promoción. Nosotros hemos detectado en este sector que esta política de cursitis tiene varios problemas, entre ellos, antes que nada, la calidad de los cursos talleres, porque se contrata por fuera empresas que, ojo, yo no estoy diciendo que sea reprobable que contraten a una empresa siempre y cuando tenga la garantía de la calidad, porque estás al final del día capacitando docentes. Pero bueno, aquí en Veracruz, por ejemplo, nos piden una cuota de inscripción por sector y por zona escolar. Eso las piden las autoridades educativas y supongo que no es el único estado en donde te piden cuota de inscripción. Al margen de esto, pero mucho más importante es el tiempo que el docente tiene que destinar a estas iniciativas que no responden necesariamente a sus necesidades de formación, sino a sus necesidades de concursar para ganar un poquito más y a temas político-ideológicos al margen de las necesidades reales de su salón de clase. Y es que fíjense, o sea, pues yo les cuento que cuando hablamos de tiempo, no solamente nos referimos, como decía Elsie Rockwell, al recurso no renovable que la Secretaría de Educación utiliza para todo excepto para dejar trabajar a las escuelas. Y como ejemplo, tenemos a los consejos técnicos escolares, que el día de hoy un consejo técnico escolar significa enfocarse en la ideología y el adoctrinamiento disfrazado de diálogo. No. Se trata del desfase entre el tiempo que le lleva a un profesor apropiarse de estas nuevas formas de entender la pedagogía y la didáctica en su salón de clases y el tiempo que le tarda al alumno aprender en el marco de un proceso de enseñanza-aprendizaje que es por tiempos diferente para alumnos y para maestros. Es decir, cuando la Secretaría de Educación lanza un curso para maestros, estamos hablando que a lo mejor el impacto se ve en 5 años, por ejemplo, porque el maestro está rompiendo su propio paradigma. Sin embargo, el tiempo en el que aprende el niño es a la velocidad del rayo, porque son paradigmas y formas de aprender diferentes. Entonces, en el tema de la capacitación de maestros, hoy llamada profesionalización docente, entre comillas,
tiene que ver con los tiempos en los que veremos los resultados de esos cursos y talleres en contraste con el tiempo en que un alumno de nivel básico aprende cualquier tema. Y mi pregunta es, ¿promovemos los cursos y talleres que hacen énfasis en enfoques que no tienen nada de novedosos, desviando el tiempo y la atención destinado a la mejora de los aprovechamientos de los alumnos por parte de los maestros, o mejor acompañamos los esfuerzos de cada profesor en su aula, apuntalando la parte técnico-pedagógica de su práctica, centrándonos en el aprovechamiento de sus alumnos? Son dos procesos totalmente diferentes. Y es que a ras de suelo y desde nuestra experiencia, de la respuesta que se le dé a esta pregunta depende en gran parte la explicación del éxito o fracaso de las iniciativas que bajan de la Secretaría, incluso de los programas escolares de mejora continua en las escuelas, ¿no? Porque esa es la parte que no, aquí a ras de suelo se ve diferente, ahí sí, de la Secretaría de Educación o del escritorio, los tiempos. No aprenden al mismo tiempo el maestro que el alumno. Los maestros aprendemos mucho más lento, porque somos adultos y porque ya estamos formados en un paradigma. Romperlo implica un esfuerzo considerable y luego lo tenemos que llevar a la práctica en el salón a través de la didáctica. El alumno no. Entonces serían, ¿a quién vas a capacitar? ¿Al maestro? Ok, pero entonces eso se va a llevar un tiempo. ¿A quién? Y en contraste puedes decir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a lanzar un programa para elevar el aprovechamiento? Ah, eso es diferente. Pero también tiene que ver con capacitar a los maestros, pero de manera diferente, con un enfoque diferente. Esa es la diferencia de ahorita. Hay muchas iniciativas de muy buena voluntad, lo estamos viendo en Veracruz, por ejemplo, pero cada semana tenemos 2 o 3 reuniones de fundaciones diferentes que quieren apoyar, pero nos quitan tiempo, porque quieren apoyar al docente. No quieren, o sea, no ven la parte de, ok, quieres elevar el aprovechamiento, vete con los niños desde el aula. Fíjate cómo está trabajando el maestro, apuntale el esfuerzo del maestro con base en el aprovechamiento de sus alumnos. Es un enfoque total, que es el enfoque que hemos venido trabajando desde el sector 23. No, sin dejar trabajar a las escuelas no significa dejarlas solas. Significa que no lo estamos haciendo el acompañamiento y el seguimiento de manera ortodoxa como la Secretaría de Educación lo propone, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que yo quería decir al respecto de este planteamiento, maestra Arce. Sí, una pregunta, justo, muchas gracias al respecto de lo que nos estás platicando, maestra Anel. ¿Con qué enfoque propones que se debería capacitar a las y los docentes? Porque justamente abriste un tema muy importante que quizá materia de otro episodio del Faro, ¿no? Del podcast del Faro. No esta capacitación en cascada, ¿no? Sino más bien de lo que se va requiriendo en la escuela al día a día. Pero ¿cómo podremos hacerlo diferente? Incluso para la implementación del nuevo plan de estudios, ¿no? Cuando finalmente estén listos los programas específicos, estas capacitaciones, ¿cómo tendrían que ser? Mira, es una pregunta excelente, pero es una pregunta que maestra Arce lleva a jiribilla, ¿eh? Lleva a jiribilla esa pregunta. Mira, te voy a decir algo que es tema de un debate que estuvo desde la reforma de 2013, porque tiene que ver en cómo vienen los maestros desde su formación. Los maestros, cuando entramos al Sistema Educativo Nacional, traemos diferentes formaciones. En la Ibero, por ejemplo, está la carrera de procesos educativos, pero pues también está la UPB, la UPN, las normales. Entonces, en la reforma de 2013, hubo se abrió una ventana para que quien quisiera ser maestro presentara el examen. Entonces, se desgarraron las vestiduras y decían, pero ¿cómo? Ahora cualquiera puede dar clases. Por eso te decía de la jiribilla, maestra Arce, porque fíjate que yo tengo 25 años como maestra y en este momento de mi vida yo creo que sí, cualquiera puede dar clases. Que no me oigan los de la CENTE porque me van a rapar, pero
un maestro, ¿cuál es la diferencia que yo he visto a lo largo de mis años? La tutoría. Cuando un maestro de nuevo ingreso tiene un buen tutor, ese maestro se está formando. Claro, ya trae su, como le llaman, su background, su formación. Sí, pero son formaciones diferentes. Y todas esas formaciones diferentes, a la hora de estar frente al toro, que es el aula, todas adolecen de algo. Porque no es cierto que normalistas, no es cierto que UPNcistas, y no, al final del día, frente al aula, tú sabes lo que tienes, solamente tú sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Pero en ese sentido, por ejemplo, no estoy muy segura de cuál sería el enfoque para formar a los maestros, pero sí creo que tendría que partir de la necesidad que el mismo maestro identificara. Es decir, me tocó primer año, necesito más herramientas y datos para enseñar a leer y escribir a los niños. ¿Saben qué hacemos cuando llegamos a una escuela y no tenemos la más remota idea de cómo enseñar a leer y escribir? Tampoco nos ha sido asignado un tutor, que yo creo que esa fue una de las grandes fortalezas de la reforma 2013. Nos vamos con el maestro más viejito y con la maestra que ya lleva 30 años de servicio y que te dio 15 primero y segundo. Los maestros nos formamos entre nosotros mismos. Vemos al que canta mejor, al más gallo y a la gallina, y a esa nos la pegamos, ¿no? Entonces, es lo que la Secretaría de Educación no ha hecho. En la reforma de 2013 también es la propuesta en papel de la tutoría fue muy buena, pero yo recuerdo la declaración del secretario Nuño de que la formación de maestros iba a ser como un traje a la medida. Y la verdad es que no es cierto. Eso no es cierto porque no existe tal cosa. O sea, los cursos son de manera genérica. El traje a la medida te lo tienes que coser tú solito. Tú sabiendo, es lo que, pues la autoevaluación no nada más es para los niños, también es para los maestros. Nadie sabe mejor que tú lo que te hace falta, tus áreas de oportunidad, tus fortalezas, tus debilidades y tus amenazas, ¿no? Y lo que sí también creo que no se vale es lo que nos están haciendo ahorita. Y la verdad, pues sí, yo sí estoy muy molesta con esto, porque vamos a regresar ahorita, los maestros padecemos algo que se llama el síndrome de las cabezas quemadas o el burnout, ya estamos de veras, o sea, trabajamos bien duro, andamos con enfermedades psicosomáticas, nerviosas, de todo. Creo que nos merecemos, nos ganamos los días de asueto, no nos los tomamos a lo chino como otras facciones de nuestro mismo gremio. Y ahorita resulta que vamos a entrar el 2 de enero. Vamos, y tenemos la semana del 2 al 6 de enero para que nos capaciten en el taller del Plan 2022, cuando esta sesión de Consejo Técnico que pasó, la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico que pasó, se nos hablaba de que teníamos que realizar un codiseño. ¿Con qué? Si no teníamos el análisis sintético del plan, no tenemos nada del Plan 2022. Claro, ya tenemos los libros de texto. Eso es una aberración. Y así tenemos que trabajar, pero también tenemos que decirlo. Y estos espacios, yo te agradezco mucho, maestra Arce, que me des este espacio, porque ya lo dije. y no tenemos muchos espacios donde decir lo que realmente está pasando en nuestras escuelas, ¿no? Muchas gracias, maestra. Por eso valoramos muchísimo tu participación en este podcast, porque justamente hay muchas cosas que son como secretos a voces o que los profes y las maestras nos han compartido, pero que a veces no hay el espacio como para que más personas, ¿no? La ciudadanía en general conozca, ¿no? Lo que pasa, lo que piensan ustedes y los retos. Le doy la palabra a César, que tiene también una pregunta que quiere formularte. ¿Cómo no? Sí, bueno, muchísimas gracias, y también sí me parece bastante importante resaltar ese tema de que es de poder darle a los docentes esa capacidad de que cada uno, pues, como esto que mencionaba del traje a la medida, ¿no? Que no es simplemente intentar dar una capacitación
para que todos aprendan de la misma manera, sino que cada uno vaya desarrollando en la parte en la que más le sea pertinente para el grupo que esté tomando, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias por eso. Y ahora, bueno, en cuanto a otra cuestión que quisiera consultar brevemente, sería sobre si hubo algún saldo que se pueda considerar bueno dentro de, bueno, después de esta pandemia, profesora. En general, bueno, hemos escuchado mucho hablar sobre una relación nueva, una nueva, algo mucho más fructífero entre la escuela y la familia. Sobre esto, ¿cuál es su opinión? Fíjate que esa pregunta que tú me haces con buena intención es una pregunta que es utilizada con fines político-ideológicos para justificar que, bueno, es que la pandemia también nos dejó cosas buenas y hay que enfocarnos en lo bueno que, o sea, es increíble cómo este gobierno, ningún gobierno ha sido la panacea en cuestiones educativas, pero sí han habido iniciativas mejores que otras, ¿no? Y aquí no solamente no se aceptan las áreas de oportunidad, sino que se trata de encubrirlas. ¿Qué te diría que es lo bueno? Mira, lo bueno para los niños es muy poco, porque, por ejemplo, en este sector, la situación socioeconómica de la mayoría de las escuelas del sector es muy vulnerable. Entonces, yo quisiera poder decirte, pues lo bueno es que se fortaleció la comunicación vía Zoom. No es cierto. Al contrario, agudizó las cuestiones de la desigualdad, ¿no? Por más que los maestros también tratamos de apoyar en ese sentido, haciendo gestión desde nuestra función. Entonces, ¿qué sería lo bueno? Mira, creo que lo bueno fue más para nosotros como maestros por este tipo de reuniones vía Zoom, por ejemplo. Las reuniones vía Zoom llegaron para quedarse. También nos facilita el acompañamiento y el seguimiento a las escuelas, este tipo de reuniones. Pero en realidad, para las cuestiones pedagógicas o ya más aterrizado a las escuelas, te podría decir que es muy poco. Respecto a la influencia bueno, quiero entender, o así entendí tu planteamiento, la importancia de las familias. Eso también, fíjate que cuando fui supervisora escolar, había una situación en una escuela y en consejo técnico escolar, cuando abordábamos esta área de oportunidad en cuanto a la mejora de los aprovechamientos, sí notamos en aquel entonces que la retórica es que no hay apoyo en casa. Un buen maestro, maestros, ustedes están en formación, pero un buen maestro jamás dice eso. Porque si tú sabes que no tienes apoyo en casa, entonces tú tienes que hacer tu planeación considerando ese factor. Pero no puedes llegar a un consejo técnico a decir, los indicadores están así porque no tengo apoyo en casa. Ok, pero sí tienes la pedagogía y la didáctica. Entonces, y esto que te estoy comentando también se aplica a lo que vivimos ahorita en la pandemia, ¿no? Todos sabemos la situación, pero ya no se valía decir es que no hay apoyo en casa. Eso ya no se vale, ya es un paradigma que está de más, porque ya funciona casi como justificación para decir, pues, ¿qué creen? Ya no pude hacer nada. Y eso, pues, no. Muchas gracias, maestra. Yo ya nada más te quiero plantear una última pregunta de mi parte, que es, ¿qué puede hacer la sociedad civil organizada? Hace rato mencionaba que se necesitaba más apoyo a nivel del aula. ¿Podrías profundizar un poquito más en eso? Ay, Dani, mira, no sabes qué importante es tu pregunta, y no quiero que se me malinterprete, por favor. Mira, es muy importante que la sociedad civil se organice y luche por los derechos de los niños, que nos apoye a nosotros los maestros, pero mira, voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Más ayuda el que no estorba, porque tenemos un chorro de iniciativas que, como les comentaba, tenemos cada semana 2, 3 iniciativas, reuniones Zoom de fundaciones, pero volvemos a lo mismo. No estamos enfocados en, a ver, vas a capacitar maestros, vas a elevar el aprovechamiento, ¿qué vas a hacer y en qué tiempo?
Porque si me dicen, es que el ciclo escolar que viene, queremos ver el impacto que va a tener esta iniciativa de formación de maestros, olvídalo, eso no se ve en un ciclo escolar. La sociedad civil lo que tiene que hacer es que, mira, cada vez que yo escucho sociedad civil organizada, no puedo evitar pensar en Mexicanos Primero, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Mexicanos Primero es una iniciativa necesaria. Nadie niega, por ejemplo, su lucha a favor de los derechos de los niños, y es una lucha muy importante. Haz de cuenta que el brazo legal de muchas cuestiones que nosotros como maestros no podemos impulsar, pero que aplaudimos. Decimos, bien, eso está muy bien, así va. Pero hay que tener mucho cuidado porque la sociedad civil también tiene agendas, no es un ente neutral. Y luego, por ejemplo, fíjate que un buen maestro está a fuego cruzado. Un buen maestro también a la sociedad civil organizada a través de fundaciones, asociaciones, etcétera, la va a cuestionar y le va a decir, porque, por ejemplo, he visto que en Mexicanos Primero, alguien importante en Mexicanos Primero le da mucho juego a líderes sindicales o lideresas sindicales. No puedes hacer eso. Si de verdad te interesa la educación y con el pretexto de acercarse a los maestros, bueno, ahí la sociedad civil organizada tiene que definir su prioridad, porque no puedes decir que defiendes los derechos de los niños y al mismo tiempo defiendes los derechos de los maestros, porque en algún momento eso va a estar equidistante. Los maestros tenemos derechos y a veces, por ejemplo, el derecho a organizarnos gremialmente, el derecho a protestar, a la huelga, lo que tú quieras. Y eso no necesariamente calza con la protección a los derechos de los niños, ¿no? ¿Se puede conciliar? Claro que sí. Pero respondiendo a tu pregunta, Dani, yo creo que finalmente se trata de unir esfuerzos y de quitar protagonismos, de utilizar la lucha para legitimar fines políticos o ideológicos. Todo es importante y todo suma si así lo queremos todos, ¿no? Pero, pues, tengo mis reservas, tengo mis reservas. Yo quisiera cerrar esta entrevista, maestra Anel. La verdad es que hay muchos elementos bien interesantes y bien controversiales, ¿no? De las cosas que hemos conversado aquí contigo, porque sí, ¿no? La sociedad civil organizada, como todos, como la academia, como los profesores, como la autoridad educativa, todos tienen su corazoncito, ¿no? No hay agentes neutrales, aunque creo que nos debe convocar, ¿no? Lo decimos en el discurso, pero nos debiera convocar en realidad el derecho a una educación de calidad para todos, ¿no? Y para todas. Y eso es lo que decimos en la comunidad de investigadores educativos, ¿no? Y es lo que dice la autoridad federal, es lo que dice la autoridad local, es lo que dice la sociedad civil organizada, es lo que dicen los profes, ¿no? Pues vaya, creo que eso nos convoca, pero lo vemos tenemos miradas distintas de cómo lograrlo, ¿no? Y tenemos, pues eso, tenemos preferencias, filias, fobias, ¿no? Entonces, esto que señalas es bien interesante respecto a ser cautelosos en si podemos ayudar y cómo, ¿no? Y hasta dónde incluso estorbamos, ¿no? Porque la escuela ya está sobrecargada, ¿no? Así es. Y bueno, siempre que nosotros asistimos como académicos a alguna escuela a observar, a mirar, a tomar nota, ¿no? Pues queremos hacer estorbar lo menos, pero pues al final de cuentas el tema es no quitar tiempo de clase, el tema es cómo puedo apoyar, ¿no? Y eso es un reto. Y me voy ya al tema no solo de la sociedad civil organizada, sino desde la academia, ¿no? Al inicio señalabas, y agradezco mucho, ¿no? Que señalabas que la información, por ejemplo, que justamente publicamos ayer, un documento, un artículo de difusión en la revista Nexus, en el blog de Distancia por Tiempos, respecto a los resultados de las pruebas de aprendizaje que hicimos en la Ibero, coordinadas por el doctor Luis Medina Gual, y donde participamos varios investigadores, incluyéndome, ¿no?
Y sí, recuerdo que fue un tema de buscar a profesores de todo el país, dialogar con autoridades, por eso tender puentes también con la autoridad siempre nos parece muy importante, porque ellos nos ayudaron a llegar a distintas escuelas. Bajó un poquito, de arriba abajo, bajó la petición de ayúdenos a promover entre sus escuelas, que es importante, ¿no? Que conozcan cómo les fue. Entonces, hay una parte ahí de diálogo con la autoridad, por un lado, y por otra parte está pues la necesidad de generar y contribuir, o sea, no hay ejercicios nacionales estandarizados, ¿no? Con representatividad nacional, no se diga regional o estatal, que nos den información de lo que está pasando lo que pasó en la pandemia en sentido de pérdida de aprendizaje, hasta este ejercicio que acabamos de hacer y que, bueno, tiene también sus limitaciones porque está sobre representados, por ejemplo, los estados del norte y del centro del país, que son quienes, fue una prueba voluntaria y quienes tuvieron más oportunidad, chance, ganas, ¿no? Entusiasmo por participar en esto, no así en nuestros estados del sur, sureste, ¿no? Y bueno, pero el tema es, nuestro granito de arena viene por ahí un poquito, ¿no? Pero ¿qué otras cosas crees que podríamos hacer desde la academia para apoyar a la escuela, ¿no? Y me da un poco de miedo que lo que nos vas a decir, que a lo mejor también les estorbamos como la sociedad civil organizada y no queremos, ¿no? Yo creo que ni una ni otro queremos estorbar, sino ayudar. Pero ¿dónde crees tú que es más valioso, maestra Anel, aportar para ayudarlos a ustedes, para ayudar a las familias? Es una gran pregunta. Hasta me aclaré la garganta para contestarla. Miren, hay una situación que tiene que ver con la seriedad del académico. Por ejemplo, en el sector 23 nosotros consultamos los textos de Silvia Smelkes. De hecho, por ejemplo, para los docentes que ascendieron a directores, hay un texto de Silvia Smelkes que es como nuestro manual. No deberíamos considerarlo así, pero es un texto muy importante que se llama Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas y te habla de casos reales que se van aterrizando en las escuelas y cómo son las escuelas, qué características tienen las mejores escuelas que ofrecen las mejores oportunidades para que sus alumnos eleven sus niveles de aprovechamiento. En ese sentido, los académicos, ¿qué tienen que hacer? Como planteaba la maestra Arce. Los maestros tenemos muy poco tiempo para leer, por lo tanto tenemos que ser selectivos. Los maestros leemos los textos de los académicos que consideramos que tienen una trayectoria y un trabajo escrito que de veras nos puede ayudar en el aula. Es decir, tú no vas a leer un trabajo denso, posmoderno de una autora que dices, bueno, y esto, o sea, para empezar, ¿qué me quiere decir? Los libros de Smelkes sí tienen esa particularidad. Parece que están escritos por una maestra frente a grupo, por ejemplo. Los textos que hace, los trabajos que hacen ustedes de la Ibero, y no es, maestra Arce, pues una situación que tenga que ver con simpatías personales. Somos muy profesionales y la verdad es que ustedes son referentes. ¿Por qué? Porque no tenemos otros. Y triangulamos la información en los consejos técnicos. Decimos, a ver, ¿cuál es el referente? Y hay escuelas en donde nos han dicho que el referente es un youtuber. Por eso empecé diciendo de la infodemia promovida desde la Secretaría de Educación, porque esas figuras tienen antes que nadie la información. Y luego en los colectivos, si se quieren informar, se van a ver al youtuber. Y dices, pero ¿cómo es posible? Y obviamente son personajes emergentes que ya, que surgieron a raíz de esta misma crisis, que ya te están manejando la agenda. Creo que no es del todo malo porque también nos señala el camino que deberíamos tomar todos. A mí, en lugar de ver un youtuber, me gustaría ver un académico youtuber, por ejemplo. Alguien que tenga las mismas cualidades, carisma, llamado a misa, que el youtuber más famoso de la red, pero con la seriedad que implica saber que tienes miles de seguidores y que no puedes andar diciendo tonterías, porque todo eso se lleva a los colectivos escolares. Entonces,
Yo sí creo que es importante que los maestros recuperemos la figura del tutor y los maestros también somos susceptibles a ser tutorados. Creo que ahí es donde entraría la academia. Más que los cursos de formación y actualización, yo le apuesto a las tutorías. Son millones, cientos de millones de pesos de dinero público destinado a cursos y talleres y diplomados, hasta de instancias patito, porque las hay. Y te dicen, esta es la oferta, y dices, y esta oferta, este curso lo da una universidad que acaba de salir hace 2 años, ¿no? Que se acaba de crear hace 2 años. Entonces, pero, y sin embargo, no nos cuesta nada a nosotros, pero ya hay dinero público ahí. En lugar de que ese dinero público se destine a esas empresas, que se vaya a la academia. Los académicos son en gran parte muy parecidos a nosotros los maestros, porque no son valorados, y yo creo, digo, la valorización que sí se ve es la que pasa por tu bolsillo. Todo lo demás es retórica. A mí, si me dicen revalorización magisterial, ¿dónde está? Yo no gano más. Mi familia no vive mejor. La verdadera revalorización magisterial es la que pasa por el presupuesto. Igual tendría que ser así con la academia. Entonces, tratando de responder a tu pregunta, creo que estos esfuerzos vistos a ras de suelo como nosotros se entienden diferente y se ven diferente. Pero a nosotros nadie nos ve ni nos invita. Les quiero decir algo que es real. Fui una de las figuras que surgió, gracias a la reforma educativa tengo el puesto que tengo. En esta administración nos han visto a los que ascendimos por examen como enemigos de esta administración. Y se nos ha dicho que nosotros no hemos luchado como los que ahorita ostentan puestos. En Veracruz, por ejemplo, el gobernador fue un líder de la disidencia magisterial. Entonces, no se nos escucha con todo propósito, nuestras voces pues se silencian, cosa que también digo, a mí no me preocupa mucho, no tenemos tiempo. Ellos creen que nosotros buscamos estos espacios, no. Y no nada más de este espacio a veces tenemos invitación, hay espacios en otras instancias, pero repito, no tenemos tiempo. O sea, ¿qué hora? Y la verdad es que personalmente sí he llegado a ser muy selectiva porque ya no tengo edad para andar subiendo, bajando, ya este puesto trabajado como debe de ser, es un puesto muy desgastante porque es de campo, no es de escritorio. Entonces, yo sí creo que deberían de haber otras propuestas a cargo de otras personas, y ahorita lo que está haciendo el gobierno es escucharse entre ellos, aplaudirse entre ellos. No hay posibilidad de crítica. Para mí es bastante sorprendente ver figuras como Díaz Barriga explicando lo inexplicable, ahora como vocero de un plan que yo, la verdad, yo no lo entiendo. Tengo 25 años de servicio, yo no soy una maestra nueva. Me dice que, por ejemplo, la evaluación formativa es un planteamiento del Plan 2022, y pues la verdad es que ya desde ahí, pues digo, no, perdónenme, pero no, eso viene desde la RIEP, desde la reforma integral a la educación básica en 2009, y luego tenemos ahí todo el trabajo de Margarita Zorrilla con los cuadernillos de evaluación formativa. Hay todo un trabajo de evaluación formativa que los maestros que estamos bien formados lo sabemos. Y ese es el problema, que a nosotros no nos pueden venir a chorear. Ya, chicos, porque he hablado demasiado en esta entrevista, bueno, en esta reunión, y luego pues no, tampoco. Muchas gracias, maestra. No, bueno, es una entrevista que se publica, que se hace pública a través del podcast del Faro Educativo, y la verdad estamos muy agradecidas con
con todo pues el diálogo, la experiencia, lo que nos has compartido para entender un poquito más desde la mirada de una persona que lleva más de 2 décadas en el sistema, trabajando en distintos puestos y con esta relación cotidiana tanto con la autoridad educativa del ámbito estatal como con los docentes, los directores, los supervisores, como con la academia, porque eres una persona muy activa, ¿no? En redes sociales, en espacios, ahí es como te conocí, de hecho, ¿no? Y yo agradezco muchísimo, Anel, maestra Anel, tu participación en el podcast del Faro y te estaremos buscando para otra conversación. Muchísimas gracias por el día de hoy estar con nosotros. Gracias, maestra Arce. Tú sabes que yo te aprecio mucho, te admiro y respeto mucho tu trabajo. Chicos, yo les deseo lo mejor, les agradezco mucho sus preguntas que estuvieron bien interesantes.